Gracias a todos. Vamos a empezar, bueno, a todos y todas, vamos a empezar con el evento. Y para ello tenemos 3 personas que forman parte de las empresas Amenities, Hola Luz y Ocado, que ahora voy a presentar. Y podéis ir cogiendo sitio, ahora os voy a pasar el micro. Y estas personas mismas van a hacer su propia presentación. ¿Compras? ¿Está el micro abierto? De nuevo, daros las gracias por venir. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a hacer un formato, digamos, de mesa redonda o de intervenciones de cada uno de los speakers, pero bueno, tampoco pretendemos venir aquí a dar una clase magistral de nada y al final lo que queremos es compartir sobre todo experiencias y luego también lo que nos gustaría es que intervengáis en el evento, ¿no? Ya he empezado viendo aquí las primeras filas vacías y he dicho, uy, esa gente no viene aquí a intervenir mucho, así que sobre todo os animo a que si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna experiencia similar que queráis compartir con todo el público, con nosotros, con nosotras, o si tenéis algún comentario o algo que queréis hacer, levantáis la mano, probablemente lo limitaremos a 1 o 2 comentarios por topic, ¿no? Para ir avanzando en el evento y obviamente luego, al final de todo, habrá una fase de preguntas para los speakers o para poder hablar en general, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos, mira, vamos a empezar, prácticamente os habéis sentado al mismo orden, o como lo veo yo así o así, de las slides, pero bueno, podemos empezar por Jordi mismo. Lo que comentábamos es de forma muy breve, decirnos quién eres, de dónde vienes y qué haces, y a partir de ahí empezaremos a hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Bien, pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este evento, un placer y un honor. Soy Jordi Medina, trabajo en Hola Luz y soy el responsable de tecnología, esto quiere decir, soy la persona responsable de la parte de ingeniería y también de producto digital. Buenas tardes a todos, también muchas gracias por la invitación. Soy Marcos Morea y estoy liderando la función de People en Amenities, que es una all-in-one platform, un software as a service para hoteleros independientes. Hola a todos, gracias por la invitación. Soy Marta López, soy Head of People Partnering para Europa, para Ocado Technology, que es una empresa que ofrece una solución integrada de tecnología para el ámbito de la alimentación. Básicamente creamos tecnología robótica y software para mejorar el proceso desde el e-commerce hasta que os llega el producto a casa. Y también soy coorganizadora de Hire PCN, de la que Dani os contará un poquito más. Y que, by the way, sí que tenemos descuentos, pero al final de dicho esto, vamos a empezar con las preguntas que tenemos hoy para las personas que han intervenido en la mesa redonda. Y bueno, vamos con un tema que al final es nuestro día a día, ¿no? De hoy es, si no teníamos suficiente con todo lo que habíamos vivido con el COVID, perdonad por mencionarlo de nuevo, ahora nos encontramos en una situación, ¿no? de incertidumbre, podemos decir, ¿no? Al final veréis que luego cada caso es muy específico, porque, por ejemplo, ahora estábamos comentando con Marcos, que corrígeme si me equivoco, teníais 50 posiciones abiertas, ¿no? Entonces, no todo es layoffs y slowdowns y tal, pero sí que es cierto que cuando miramos las noticias, cuando miramos la situación macroeconómica, cuando miramos pues, cómo van, depende qué inercias, ¿no? Pues podemos empezar por la guerra que hay ahora mismo, pues como sabemos en Ucrania, la inflación que hay desde Estados Unidos hasta la otra punta del globo, fricciones políticas en todos sitios y al final no dejamos de ver que hay pues, noticias sobre pues, despidos, hiring slowdown, equipos de talent acquisition que se ven afectados, gente que se tiene que reinventar, ¿no? Pues para seguir en su puesto o en su empresa. Entonces, bueno, pues sobre todo estaría interesado, a ver quién se atreve primero o primera, en saber, ¿no? Pues cómo vuestras empresas, por ejemplo, comentaba que Amenities pues sigue haciendo hiring, pero seguro que hay cosas que os han impactado. Me gustaría saber, ¿no? Pues en este caso, vuestras empresas, cómo está afectando toda esta, se llama, ¿no? Periodo turbulento que está viendo, que sobre todo, y yo al final también trabajo en una empresa como Head of Talent Acquisition, lo que estamos viendo es que sobre todo nos está siendo muy difícil hacer una previsión a largo plazo de qué va a pasar, ¿no? Entonces, me gustaría saber
quien se atreva primero a cómo estáis viviendo este periodo de turbulencia del 2023. Claro. Me gustaría recordar de dónde venimos también un poco, ¿no? O sea, igual que ahora estamos en un momento de turbulencia, de slowdown, yo recuerdo que hace justo un año y medio, más un año y medio que un año, tenía unas previsiones de crecimiento que eran un poco irreales, es decir, era muy difícil definir, ¿no? Y hemos pasado de una situación de este tipo a otra situación. Yo, desde el punto de vista de persona que contrata y que creo que estamos aprovechando para hacer cierta ¿cómo lo diría? Asentar, ¿no? Asentar ciertas cosas, ¿no? Hay todos estos periodos de crecimiento donde creces pues, un 100%, ¿no? En un año, en 2 años, generan un montón de fricciones y de tensiones que si estos periodos de crecimiento son constantes, dejan poco espacio para asentarlos, para asentar muchos procesos, muchos roles, por ejemplo, que van creciendo o que muchas personas que van cambiando de rol. Creo que este periodo de incertidumbre y de turbulencia hay que aprovecharlo para eso, ¿no? Para asentar, ¿no? Todos esos cambios que han venido sucediendo en periodos anteriores de gran crecimiento y que era muy difícil de asimilarlo. Interesante. En nuestro caso, si las sensaciones de incertidumbre, teníamos que como líderes de la compañía, poder dar certidumbre, ¿no? Así como la palabra lo indica. Entonces, hicimos mucho esfuerzo de comunicación y de ser muy transparentes de qué era lo que estaba pasando en el ecosistema, qué significaba inflación, qué era esto que estaba pasando, inflación, las tasas de interés subiendo y cómo eso afectaba el ecosistema startupero y el ecosistema de las compañías en situaciones como la nuestra de scale-up. Amenities en particular fue muy afortunada, levantó una ronda hace exactamente un año, en abril, de $30 millones que nos permitió darnos el lujo de no depender del mercado y tener suficiente runway como para poder seguir creciendo por medios propios. Podemos seguir apostando a crecer, pero sin lugar a dudas el mindset cambió y es un crecimiento con mucha más mirada en la eficiencia. Entonces el desafío que nos trajo fue reformular el business plan. Una frase que me impactó mucho de un inversor fue: en tiempos donde el dinero es muy barato, está muy bien explorar y experimentar muchas maneras para crecer, pero cuando el dinero es escaso y por ende más caro, más vale consolidar las cosas que uno ya sabe que funcionan. Entonces, como líderes tuvimos que poner mucho esfuerzo en identificar cuáles iban a ser esas cosas y luego todo lo que conlleva desde un departamento de people, de alinear el equipo hacia eso. Algunas misiones, algunos roles cambiaron, algunos focos del equipo cambiaron y hay una mirada más en términos de performance. Eficiencia significa buscar un muy buen retorno de inversión de alguna manera y sin lugar a dudas hay una inversión muy grande en las personas. Entonces, cómo desde el equipo de people podemos acompañar y buscar esa eficiencia es sin duda uno de los principales desafíos que tenemos ahora. Gracias por vuestras intervenciones. Creo que en nuestro caso la historia también es bastante positiva. Al final, Ocado es una empresa con más de 20 años, es una empresa tecnológica, pero que nació de crear su propio supermercado online y de aquí pues vender nuestra tecnología a partners. Hemos tenido un crecimiento muy sostenible en estos 20 años, por lo que sí, la inflación nos ha afectado. Nuestros partners nos piden mucha más eficiencia de costes que antes y mucha más rapidez en llegar a esas eficiencias. Por lo tanto, desde que empezó guerra, inflación, todo lo que Dani ya ha comentado, hemos tenido un foco muy importante tanto a nivel de liderazgo, ¿no? de poder encontrar estas eficiencias para nuestros clientes y a nivel interno, de cómo usar nuestros recursos de la mejor manera posible y mantener a los empleados informados, porque al final la inflación llega a los bolsillos de todos nosotros, desde el becario hasta el CEO. Por lo tanto, dentro de un periodo de incertidumbre, a pesar de tener una buena trayectoria y no depender de rondas de financiación, la comunicación de empresa es muy importante para que los empleados tengan claro lo que estamos afrontando.
Y creo que un caso que teníamos, por ejemplo, como a nivel anecdótico, de donde estamos mirando las eficiencias de coste, no es solo que nuestros almacenes robotizados puedan funcionar a un mayor rendimiento, sino también miramos externamente. Por ejemplo, empezamos a revisar todos los costes de cloud, nuestros contratos con Google, con AWS, y debido al poder de negociación que tenemos, pues conseguimos reducir varios millones estos costes. Como algo anecdótico, no tan relacionado con People, pero al final poder explicar esta historia a los empleados da a entender que sí, dentro de People estamos haciendo una transformación, estamos revisando los roles, alineándonos con negocio, pero a la vez negocio está mirando un poquito más allá para entender pues, cómo ser más eficientes con los costes. Y como parte positiva, pues también ahora estamos en proceso de finalizar nuestra revisión salarial anual y al final es un poco el balance entre seguir invirtiendo en nuestros empleados y poder retener este talento que tanto nos cuesta encontrar, y seguro que vamos a hablar de esto más adelante, y a la vez pues ser sabios en cómo invertimos cada céntimo. Muchas gracias por vuestras intervenciones. ¿Alguien del público quiere añadir algo? ¿Tiene alguna pregunta específica? Os he dicho que había una por fase o no. Ok, vamos al siguiente. Mira, yo al final he hecho un pequeño resumen, si os parece bien. Hemos quedado, ¿no?, que nos hemos acordado a lo mejor que en épocas de incertidumbre, y creo que aquí muchas personas nos podemos incluir, pues a lo mejor está siendo para aquellas personas que nos dedicamos directa e indirectamente a los recursos humanos un periodo de tiempo en el que asentar todo aquel crecimiento que se produjo a lo mejor incluso de manera demasiado ambiciosa, ¿no?, en otros años, a revisar procesos, consolidar lo que ya funciona y al final pues trabajar, ¿no?, en lo que yo le llamo, ¿no?, en el palabra inglesa, en la foundation de la empresa, ¿no? A veces revisitar estos fundamentos de la empresa es algo que va muy bien, y dentro de todo esto incluyo lo que comentaba Marta y al final también Marcos, ¿no? De todo, cuando hablábamos de medir la eficiencia, muchas veces es muy fácil decir, bueno, pues todos estos empleados, pues por lo que sea, los contraté para tal estrategia o para tal proyecto, y como ya no se va a hacer, pues al final yo entiendo que no está siendo eso, que es una situación muy extrema la que acabo de describir, sino que se trata de que todos los negocios al final están mirando en cada una de los sitios de negocio, cada una de las verticales, para ajustarse de alguna manera al cinturón. De hecho, yo he tenido visibilidad también de lo que ha pasado, no solo en mi empresa, en otras empresas, a nivel de licencias de software SaaS que en un momento dado se empezaron a utilizar porque el equipo de marketing utiliza Miro y el otro utiliza Asana y el otro utiliza no sé qué. Bueno, al final estamos utilizando 4 herramientas que en un 85% hacen lo mismo, y esos son millones de dólares o de euros en algún momento dado. Entonces, si somos conocedores de eso también, yo creo que desde una perspectiva de recursos humanos también puede merecer la pena que, si no se está produciendo en nuestras empresas, pues llevemos a cabo como mínimo esos debates, ¿no? Y luego el tema de mejorar la comunicación y la transparencia. Yo creo que al final, sobre todo, las personas desde que buscan empleo hasta que están dentro de las empresas, normalmente lo que más temor les produce es intentar saber aquello que no saben, ¿no? Entonces, cuanta más comunicación y más transparencia hay, mejor funcionas, ¿no? Como ser humano, como empleado, como persona que busca empleo. Por tanto, todo lo que sea resolver dudas, definitivamente es una inversión que merece la pena, y cada vez más creo que los equipos de liderazgo tienen que invertir mucho más tiempo en explicar los resultados de la empresa, cómo están yendo las cosas, etcétera, para que todo el mundo como mínimo trabaje con la información más perfecta posible. Como podéis ver, hablo mucho, así que voy a por la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, en periodos parecidos al actual, y así es como ha empezado Jordi a decir, bueno, de dónde venimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también podemos hacer una analogía aquí, es que en periodos, digamos, en que ha habido cierta incertidumbre, y aquí, por ejemplo, nos volvemos a trasladar al 2020 o así, las empresas pues se deben volver creativas a la hora de seguir llevando a cabo iniciativas relacionadas con lo que sería, y aquí es lo que ha comentado Marta, la retención del talento, ¿no? Es decir, a lo mejor ya no contratamos tanto, pero seamos claros, tampoco queremos que la gente clave de nuestras empresas se nos vaya, ¿no? Y esas personas siguen teniendo pues unas necesidades en
crecimiento, pues learning and development, o siguen teniendo pues una serie de ambiciones, por decirlo así, en cuanto a crecimiento en su trabajo y en tener responsabilidades y, por qué no, avanzar en remuneración, salario, etc. Entonces, me gustaría saber, o me gustaría que compartierais si, además de cómo estáis manteniendo eso, más bien es si tenéis algún caso y que podáis compartir con nosotros en el que os habéis vuelto como un poco más creativos a la hora de decir, bueno, pues ahora que no hay tanto budget para tener esa formación externa o esa off-site que hacíamos antes, ¿qué hacemos internamente para que esa gente siga motivada con la empresa y enganchada y sentir que están creciendo? Bueno, yo puedo compartir un ejemplo de un programa piloto que hemos lanzado ahora en Ocado Technology. Le llamamos Recode Your Career y estamos dando una oportunidad tanto a 10 personas internas como 10 personas externas sin background en engineering para poder formarse unas 6 semanas a tiempo parcial y luego 15 semanas a tiempo completo, y al finalizar toda esta formación, pasando entrevistas y exámenes de manera positiva, pues poder entrar como ingeniero de software junior al nivel más básico dentro de la empresa. Al final, a pesar de ser una empresa tecnológica, también tenemos muchos equipos centrales, equipos de ventas, e incluso en los almacenes robotizados tenemos técnicos que los están arreglando, pero que realmente a nivel de ingeniería, de software engineering, pues no tienen el background. Entonces, bueno, ahora hemos cerrado candidaturas, hemos tenido un total de 500 entre internas y externas. Pensad que en Ocado somos miles de empleados a nivel mundial, no solo en Barcelona, que somos 200. Y este piloto lo hemos lanzado en Barcelona, también en Polonia y en Reino Unido. Entonces, quizá en otro evento os puedo contar un poquito más de cómo ha ido, pero la idea es también poder reinventar un poco este talento interno que tiene una capacidad limitada de crecimiento, o en el que pues, a nivel de costes y eficiencias también son equipos que quizá no pueden crecer tanto. Y este es uno de los programas que hemos lanzado. Luego también estamos dando mucho foco a nivel de mujeres en tecnología, y también para el Día de la Mujer lanzamos un programa en el que formamos a 20 compañeros o compañeras para ser coach y dar la oportunidad a 20 mujeres que quieran recibir coaching este año de poder tener este acompañamiento pues, para empoderar a las mujeres en sus carreras. Al final, dentro del talento interno, pues intentar estirar los recursos que tenemos y dar oportunidades a empleados que quizá pues, son más de nicho o tienen menos oportunidad a nivel laboral. Está buenísimo, felicitaciones. En nuestro caso, una iniciativa que incorporamos este año es en particular con el rol de SDR, Sales Development Representative, en donde tenemos muchos perfiles entry level que quizás están haciendo sus primeros pasos profesionales con nosotros. Es un trabajo que requiere piel gruesa, o sea, suele tener un componente de resiliencia muy grande, pero lamentablemente también es un trabajo un poco monótono. Entonces buscamos para mejorar su engagement y para hacer un upskilling de las cosas que ya desarrollan por la parte natural de su rol, invitarlos a algo que lo llamamos side projects. Entonces, como que puedan voluntariamente aplicar según sus intereses a diferentes aspectos del negocio y que puedan colaborar. En particular en el equipo de People tenemos una SDR del equipo de Italia colaborando en todas las iniciativas de Employer Branding y es la primera persona que está ahí como identificando quiénes podrían ser buenos voceros, generando contenido, haciendo un double down sobre nuestra propuesta de valor y pensando en los diferentes mensajes en contenido que usamos en LinkedIn y en otros canales. De repente tienen mucho más exposición con el producto, entonces entienden cosas que quizás tienen en su actividad normal de llamados a clientes, pero desde un aspecto mucho más técnico, así que estamos como complementando un poco sus skills habituales con cosas nuevas que ojalá también nos permitan, todavía no lo podemos medir, como desbloquear nuevas oportunidades de career path dentro de la organización que no necesariamente sean en ventas. Porque no deja de ser todavía como un perfil bastante fértil como para seguir explorando posibilidades dentro de la compañía. Pues creo que hay un par de cosas que se parecen mucho a lo que habéis comentado. Por un lado, hay una iniciativa interna desde el equipo de ingeniería que creo que estoy muy orgulloso de ello, que lo empezamos llamando Flexi Days, luego lo llamaron Inno Day, pero al final es
cada cierto tiempo dedicamos un día a revisar ciertas iniciativas que no están en los backlogs o digamos, en las prioridades, ¿no?, de la compañía, pero que ayudan en algunas partes. Esto nos ayuda, digamos, en 3 vectores. Hay un tema de engagement. La gente le gusta mucho poder decidir qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer además. Hay otra parte muy relacionada con eso, aportar un valor que no esperas, ¿no?, en ciertas cosas. Y hay un tercero muy importante que antes hablábamos fuera, que es el encontrarse en la oficina, ¿no? Entonces, si un viernes la gente se encuentra en la oficina, en una sala grande y trabajan en ciertas iniciativas que están un poco al lado de lo que suelen hacer y además toman esa decisión las propias personas, pues ayuda, y creo que es una iniciativa muy buena. Por otro lado, fuera del ámbito de tecnología, aunque no lo parezca muchas veces porque estás muy metido del día a día, vas cambiando cosas de la operación de la compañía y vas convirtiendo una compañía que tiene necesidades, digamos, de muchas personas que operen la compañía lo vas automatizando y esas personas, pues, ese trabajo, ¿no? Y estoy dándole un botón haciendo una factura, un día, pues resulta que las facturas se hacen solas y yo no tengo nada que hacer, ¿no? Se están creando una serie de equipos a los que desde el ámbito de tecnología les estamos dando un poco de gobernanza y dirección, ¿vale? Dentro de los distintos equipos operativos de la compañía, que llamamos equipos de low code o no code, ¿vale? Donde les explicamos pequeñas herramientas que pueden usar, a veces que cada vez más, ¿no? Tienen un ámbito de complejidad muy grande y pueden resolver cosas muy grandes y ayudan a resolver pequeños problemas de negocio con tecnología, ¿vale? Con tecnología muy accesible. Yo creo que eso también ayuda mucho. Vale. ¿Funciona? No. Ahora sí. Pues muchas gracias de nuevo por compartir las iniciativas. ¿Alguien de la sala quiere compartir alguna iniciativa chula que está haciendo en su empresa? A ver si un momento. Y para brillar, ¿no? Ok, a lo mejor veo ahí. Ahora sí. Vamos todavía. Gracias. Hola, Sí. en Colín. Ok. Bueno, nosotros un poco antes del verano pasado comenzamos con una iniciativa para hacer un test de este famoso viernes libre o jornada de 4 días. Y bueno, la idea es que se ha planteado realmente que sea un viernes o 2 viernes al mes de I+D y los otros 2, pues sí que serían libres, bueno, temas de conciliación, etcétera. Y digo test porque empezamos pues primer trimestre haciendo, ¿no?, todas las adaptaciones, cómo vamos a medir los resultados, etcétera, qué equipos califican para hacer el test este trimestre. Y luego consecutivamente pues se han ido sumando pues 2 equipos más o 2 más. Y bueno, todavía lo estamos trabajando hasta el momento, buenos resultados a nivel de objetivos, de productividad. Pero bueno, para nosotros ha sido la verdad como muy significativo, sobre todo para el equipo, porque sí hemos estado muy limitados, ¿no?, a nivel de presupuesto, pues a la hora de ofrecer formación de pago o este tipo de beneficios, porque hemos planificado, así que hemos venido trabajando esto. ¿Hasta cuándo estáis haciendo esta prueba? No tenemos fin, no tenemos deadline, o sea, realmente hemos ido cada trimestre pues probando con diferentes equipos. Entonces, por ejemplo, mi equipo People, nosotros empezamos el test a finales de año, esos últimos 3 meses lo fuimos probando y luego el leadership, al ver los resultados, pues nos dijo, ok, equipo válido, y lo mismo con el equipo de compras, por ejemplo. Entonces, este otro trimestre pues hemos comenzado a trabajar con marketing en esta transición pues para ver qué tal nos va, cómo lo adoptan. Muy bien, muchas gracias por compartir y disfrutar la iniciativa. Como podéis ver al final, los vídeos creativos, ¿no? Si no hay budget, pues a lo mejor puedes dar días o en este caso, pues activar esta especie, ¿no? Y tengo hecho un poco de resumen, ¿no?, de esta especie de lo llamado bootcamp interno, ¿no? ¿Se ha desconectado? Bueno, da igual. Esta especie de bootcamp interno. Te preguntaría, ¿las 10 personas externas se inscriben en algún tipo de rol o cómo los...? Sí, Perdón. sí, es una oferta externa y luego pues se hace un screening, un proceso de entrevistas, igual que se haría para cualquier otro rol. Ok, pues muy interesante lo de mezclar, ¿no?, internos con externos y que en un momento dado pues
puedan formar parte de la empresa, ya sea reinventados desde dentro o desde fuera, como es el caso de Ocado, el tema de Women in Tech, ¿no? De hacer coaching para sobre todo talento, digamos, femenino. Luego el tema de los side projects para SDR, ¿no? Muchas veces hablamos de tecnología, de código, de tal, pero ¿qué pasa con ventas, ¿no? Muchas veces ventas también tiene a veces pues estos up and downs y aprovechar esa capacidad, que sobre todo tiene estos perfiles como SDRs, que sobre todo yo como mismo personalmente los defino como, ¿no? Gente con mucha energía, empuje, que quiere iniciarse en este caso en ventas, pero en otras áreas del negocio, pues que acaben colaborando en temas de employer brand, pues ¿quién mejor que el de ventas para decirte qué es lo que busca la gente de ventas, ¿no? Pues me parece también fantástica iniciativa. Y luego el tema de los Innodates. Yo creo que una cosa muy interesante que ha comentado Jordi, que para mí también lo es todo el tema de que cada vez más, con el tema de que ahora hay un trabajo, o sea, hay una filosofía híbrida, pero luego es complicado encontrarse en la oficina con la gente, ¿no? Entonces, tener este día en que dices, oye, pues vamos el mismo día a la oficina, y además es el día que podemos trabajar en temas más innovadores que no sea el tal. O, otra cosa, que vamos, me encantaría implementarlo donde yo trabajo, que tengamos a las personas de tecnología que te den dirección en temas de low code o automatizar procesos. Estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras estáis ahí, pues, no sé, haciendo X procesos de forma manual en vuestro HRIS o cosas así, que en un momento dado hay un Zapier de turno o una herramienta entre el medio que lo podrías conectar y todo eso que haces 200 veces a la semana lo hace automático, ¿no? Entonces, para nosotros, de hecho, en Hire BCN ha sido un changer todo el tema de que cuando compras una entrada, que ya te llega una notificación a Slack y no sé qué, y tener un poco de penetración en eso, ¿no? Entonces, muy bien. Y luego me has dicho Colvin, ¿verdad? El tema de Colvin, como habéis visto, ya hemos empezado con ese ejemplo de la jornada de 4 días, pues a falta de presupuesto, pues soy yo el que cedo la jornada. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a mi área, ¿vale? Estamos en un evento de chat, vamos a pasar a la position. Entonces, vamos a hablar de recruiting un poco. Ya he empezado diciendo que la percepción general es que a nivel, de nuevo, general, hay cierto slowdown, ¿no? Es decir, hay menos roles, en cuanto a volumen, sí que el recruiting, pero a lo mejor es un poco más específico. Puedes encontrarte con casos como Amenities. Si no recuerdo mal, Ocado también tenéis una media de 20 roles en Barcelona. En Barcelona, o La Luz, no sé si es el caso, tienen algunos roles también abiertos. Pero bueno, la sensación general es que hay cierto slowdown, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido curiosidad por preguntar a los que estáis también en el día a día de todo esto, es si al final ahora es más fácil cubrir la posición, ¿no? Porque si al final supuestamente hay más gente en el mercado, tendría que ser más fácil cubrir la posición, ¿no? Eso es un poco así como le diría yo, cuentas, digamos, a lo barato, ¿no? Estadística barata, pero me gustaría saber un poco vuestra percepción o qué es lo que os trasladan los equipos de recruiting. Y luego ya voy avisando aquí a las personas que estáis en el público, veo algunas agencias, algunas personas que trabajáis en agencias de recruiting. Me gustaría saber si tenéis esa percepción o no. Así que esa pregunta va enlazada directamente a este tipo de compañías. Mi respuesta es no. No porque, y me vengo un poco a la primera pregunta que hemos hecho, porque al final, el año pasado lo importante era cubrir la posición, sin más. Es decir, no había eficiencia, no nos fijábamos demasiado en la eficiencia, ¿no? Había los OKRs o los KPIs que medíamos era cómo has hecho crecer tu equipo, si has cubierto las posiciones o no las has cubierto. Ahora era una cosa mucho más binaria. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene no tener tantas posiciones abiertas, no tener que trabajar en tantas posiciones, que te puedes fijar más en realmente cubrir la posición. ¿Qué es lo que necesitas para qué espacio cubre, qué personas, dedicar también tiempo a las personas a las que... Y yo creo que se puede cubrir mejor la posición, pero no es más fácil. Se puede dedicar más tiempo a ello, se puede hacer mucho mejor, no es más fácil. Justo hoy me tocó mirar números de Q4 contra Q1. Perdón, primero adhiero, no lo veo más fácil. Siento que el desafío de Talent Acquisition siempre es difícil.
Pero volviendo a los números, miraba que de un Q a otro habíamos crecido 55% en cuanto a visitantes a nuestro career site, a cada uno de esos posts, etcétera, y 40% en aplicaciones, con lo cual los pipelines están un poco más activos, probablemente por esfuerzos de employer branding, por madurez también de la compañía, pero no dejo de pensar que puede ser que algo del mercado también esté influyendo en eso. Lo que sí diría es que donde veo una transformación es en el candidato pasivo. En el candidato que aplicaba, sí, acá están los números que les mencionaba, pero sobre todo ante tanta incertidumbre, es más fácil que un candidato pasivo te muestre interés y que esté abierto a reaccionar a tu sourcing message en LinkedIn. Que eso nos da oportunidades de quizás no solamente llenar la silla o el puesto, sino que realmente buscar generar densidad de talento y traer gente de calidad en los roles donde realmente es crítico. Y perdona que te corte antes de que contestes. Interesante lo que comentes, pero ¿crees que hay más gente abierta a explorar? Porque mi percepción es que es verdad, hay más gente dispuesta a explorar, pero luego arrancarlos de ahí, ¿no? Es donde también está el challenge, ¿no? Sin lugar a dudas, por primera vez este año exploramos un rol de sourcer, que no lo teníamos antes, estaba dentro del Talent Acquisition Partner. Y la sensación era de todos los Talent Acquisition Partners, qué maravilla tener un sourcer, me trae un montón de candidatos, etcétera, pero convertirlos y hacerlos avanzar por el funnel no está tan fácil. Y de hecho, esta sourcer hizo un trabajo alucinante, espectacular, estamos como armando un playbook, pero cuando miras sus números en términos de cuánto influyó en contratación, el impacto está lejos de ser el deseado, porque realmente nos presenta una complejidad nueva. Gracias por compartir vuestros ejemplos. La verdad que cuando hablando con el equipo de recruitment de Barcelona, porque quería traer un ejemplo más específico de la ciudad, no tanto a nivel europeo, me comentaban cosas parecidas. Sí que es verdad que me comentaban que hemos visto un incremento a nivel de números de los software engineers mid-level, a nivel de calidad y cantidad, pero para el resto de roles, a nivel senior o a nivel de nicho, está tan difícil como siempre. Por ejemplo, DevOps sigue siendo complicadísimo. Entonces, creo que parecido a lo que me comentabais, y también que a pesar de que pueden estar más abiertos a contestar esos mensajes de outreach, sí que es verdad que en el momento de cerrar la oferta, debido a la incertidumbre, hay preguntas y más preguntas acerca de funding, ¿no? De estabilidad, y no es tan fácil convencer. Quizá antes de incertidumbre era más el paquete salarial, la cultura de empresa, todo en completo, y ahora la parte de estabilidad financiera de la empresa es como el punto de alarma, y antes de dar un cambio, creo que sí que la experiencia de todos es repensarlo muchísimo para no quedar en riesgo al final, ¿no? Viendo la cantidad de layoffs que hay, la sensación de si llego el último me voy al primero, que bueno, puede ser verdad o puede no ser, pero creo que al final está en la mente de todos. De hecho, si me permites una anécdota, por así decirlo, nos pasó de tener un candidato en instancias finales para un rol de software engineer que finalmente decidió bajarse para seguir apostando a la carrera que estaba desarrollando en su compañía actual, y a la semana volvió a nosotros diciendo que estaba percibiendo que iban a tomar decisiones dentro de su compañía y que prefería explorar con nosotros, y lo recuperamos y hoy está dentro de nuestro equipo, y efectivamente tenía razón. Lamentablemente su compañía tuvo que hacer downsizing de algunos equipos de tecnología, así que estar activos en el mercado, poner tu marca y tus oportunidades dentro del tu talent pool no deja de ser valioso, porque las oportunidades pueden darse en momentos distintos. Muchas gracias por compartir. Como he comentado ya amenazando antes de la pregunta, ¿quién trabaja aquí en agencia de recruitment? Está bien, está bien. Por ahí. ¿Alguien de los dos puede compartir con nosotros, por favor, cuál es vuestra percepción de la pregunta? Es decir, ahora que se supone que hay más talento en el mercado, ¿es más fácil hacer contratación o cuál es tu percepción? ¿Puedes decir tu nombre, empresa, dónde trabajas? Sí. Buenas a todos. Yo soy Uriol Caseny. Actualmente dirijo mi compañía, que se llama Tigris Group. Antes había estado en multinacionales como Robert Walters, Monreal Associates, y refiriéndome a la pregunta de Dani, es
Sí que es cierto que coincido con vosotros que dentro de la franja middle, pasando un poco hacia la franja de senior, hay muchísimo más movimiento que antes, pero eso no significa que sea más fácil. Los candidatos seniors siguen siendo seniors, saben que son tops y siguen recibiendo ofertas tanto de mercado nacional como internacional. Pero en la franja middle, camino a senior, sí que ha habido muchísimo más movimiento y muchísima más incertidumbre. Pero esto lo que hace es que realmente nos preocupemos en saber cuál es el candidato que encajará más a nuestra propia compañía. ¿Por qué? Porque han habido layoff, han habido, pues, Globo ha despedido tanta gente, Meta ha despedido tanta gente. Seguramente tenemos compañeros que hemos escuchado, pues, que se han visto afectados y han estado, pues, en la calle. Entonces, esto ha hecho que el candidato prefiera estar donde está antes de explorar nuevas circunstancias, antes de verse afectado, de decir, ostras, me voy a un proyecto que puede caer, pero sí que es cierto que ha activado a otros de decir, ostras, quizá donde estoy no estoy del todo bien y prefiero explorar algún sitio donde pueda ser más seguro lanzar mi carrera. Pero al final, resumiendo, sigue siendo igual de complicado, hay que seguir entrevistando, hay que seguir esforzándose, hay que seguir especializándose dentro del nicho. ChatGPT, como la charla que diste tú la última vez, es una herramienta que nos permite, pues, entrar más al uso para la hora de crear job description, que son, porque las podemos complementar con lo que ya tenemos y sobre todo fomentar un poco la parte de team building, ¿no? Sí que es cierto que se prioriza mucho el remoto y el bienestar, pero siguen habiendo candidatos que prefieren ir a la oficina, que quieren realmente estar en equipos. Sobre todo nosotros cuando damos charlas introductorias del mundo IT, forzamos, o más que forzar es aconsejamos a los juniors que realmente entren en un equipo donde puedan tener presencialidad, más que nada para que puedan ayudar a formarse mejor, porque no es lo mismo preguntarle al lado que abrir un Teams, lo mismo, es algo muy diferente. Entonces, pero bueno, nosotros también estamos para esa parte. Nada, saludarlos a todos y gracias por la palabra, Dani. Pues sí, sigue siendo igual de complicado y nada, hay que esforzarse igual que el primer día. Gracias. Muchas gracias, Uriol, por Gracias. compartir. La verdad es que siempre, ¿no? Muchas veces en este tipo de eventos a veces nos olvidamos no solo de hablar, ¿no? Las empresas internas, pero agencias que también nos ayudan muchas veces en temas de talent acquisition, ¿no? Entonces, de nuevo resumiendo, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir que a pesar de eso, a pesar de que la incertidumbre puede ser una variable, yo creo que continúan vigentes los tríos, los motivadores que estaban antes, es decir, el propósito, la cultura, el total. O sea, que no olvidemos, ¿no? Y a veces he escuchado, no, claro, ahora es mucho más fácil encontrar gente porque tal, porque la gente tiene más... No es verdad, pero la gente le continúa importando el propósito, la cultura, los valores, aparte de la estabilidad de la compañía, pero que no, eso no ha desaparecido. A veces parece que haya desaparecido, ¿no? Sí, sí, y es un muy buen punto. De hecho, lo pondría delante de todo, ¿no? O sea, partiendo de la base en que tu empresa tiene una buena propuesta de valor como empleador y que realmente, pues, están haciendo iniciativas, etcétera, tal, es, bueno, pues, de alguna manera, de nuevo, a modo de resumen de lo que hemos comentado, pues nos comentaba Jordi que a lo mejor, pues, ahora también una de las cosas buenas que podemos decir del actual periodo es que a lo mejor los equipos no tienen tanta prisa de decir necesito el arquitecto de software X o la tal persona de ventas para el lunes sentado en el desk o donde sea, y podemos tomarnos el tiempo de decir, bueno, pues tenemos estos candidatos, vamos a hacer el proceso, vamos a elegir, ¿no? Y también de alguna manera la empresa está teniendo el tiempo para hacer esto. Por lo tanto, lo resumiría, no haber tanta prisa no es más fácil, pero probablemente también tenemos nosotros más tiempo de explorar. Y siguiendo con la palabra exploración, comentábamos, ¿no? lo que nos decía Marcos, ¿no? del hecho de que hay más gente dispuesta a explorar. Sí que es verdad que a lo mejor aquí hay que aún trabajar en el gap, por así decirlo, entre exploración y conversión, pero bueno, al final yo creo, y un poco lo que nos decía también aquí Uriol, es que al final, no por no tener posiciones abiertas, tenemos que dejar de explorar o tenemos que dejar de contactar con aquellos candidatos para aquellas posiciones más recurrentes que históricamente hemos tenido. ¿Por qué? Porque algún día, ahora estoy aquí viendo el futuro, va a explotar y entonces vamos a ser ahí súper reactivos, ¿no? Y diremos, si tuviéramos ya un pipeline creado y tal y cual, pues ahora es el momento, ¿no? De conocer a gente,
de responder a todos los mensajes, de tener media hora de llamada con esa persona que te podría encajar en un futuro y, bueno, pues sentar esas expectativas. Y luego, al final, la realidad, como aquí comentaba Marta, es que para posiciones nicho o para posiciones súper específicas que requieren una experiencia, unas skills muy específicas, al final sigue siendo súper complicado encontrar a la gente. Al final, las personas buenas, ¿no? Los buenos y buenas empleadas, al final, no nos engañamos, tienen trabajo. Es decir, al final, la gente buena, al final, si no es un sitio es en otro y al final, pues, sigue siendo importante, de nuevo, pues, tener ese contacto constante con la base de talento que nos interesa. Porque cualquier día esto va a volver. El año pasado, a estas fechas, el mercado de recruiters estaba imposible. Era imposible encontrar un recruiter en Barcelona. Y mira, si ahora los hubieras conocido a todos, si ahora es una posición de recruiter, pues sería mucho más fácil. Muy bien, pues seguimos. Hablábamos de dónde venimos. No voy a mencionar otra vez la pandemia, pero sí que me gustaría hablar de aprendizajes, ¿no? Sí que es verdad que cada vez más nos encontramos ante varios ciclos donde hay cambios como de paradigma, por así decirlo, en todo aquello que habíamos hecho de una manera, ¡pum!, viene un evento y ahora es de otra. Y cuando parece que hemos hecho ya las cosas de una manera, nos hemos adaptado un poco a tal, viene otro evento y ¡pum!, la vuelve a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de COVID vinieron todo el tema de trabajo remoto, híbrido, nuevas formas de comunicación, ¿no? Hablábamos por aquí, no sé quién lo comentaba, habló también el tema del Teams, ¿no? Estamos hartos del Teams y del Zoom y de todas estas cosas, ¿no? Y de Meets. Pero bueno, al final es una nueva forma de comunicación, más asíncrona, ¿no? También. Simplificación de procesos, intentamos simplificar lo máximo posible, porque lo que antes hablabas en la oficina ahora parece que, como que tiene que pasar por varias capas de aprobaciones y de historias para que todo el mundo tenga visibilidad. Entonces, ¿creéis que realmente, y de nuevo, en clave de recursos humanos, recruiting, pero podéis hacerlo extensivo a toda la organización, hemos aprendido las empresas de ello y actuamos de manera más ágil ante los cambios, o cada vez que hay un nuevo cambio como que nos cuesta, ¿no?, tener que adaptarnos a todos los cambios que hay, o no sé, creéis que al final nos olvidamos rápido y estamos siendo más ágiles? Por ejemplo, hay cosas, ¿no?, que pasaron en su momento cuando el COVID y que he vuelto a ver qué pasaba ahora, ¿no? Por ejemplo, el hecho de viene un periodo de incertidumbre, venga, todo Talent Acquisition fuera, ¿no? O todo Sales fuera. Son cosas que, de nuevo, hablando en clave de Talent Acquisition, he visto, pero no sé si habéis notado algún aprendizaje, para resumir mi pregunta, o seguimos cayendo en esa trampa de que se nos olvidan las cosas y tenemos que volver over and over a hacer estos aprendizajes. Marta, Marcos, Tony. Bueno, supongo, a nivel de Talent Acquisition en Ocado, sí que es verdad que empezamos con un modelo de craft, es decir, que nuestros recruiters estaban especializados en una función específica, en producto o en tecnología o en data, independientemente de en qué país estaban sentados. Estuvimos experimentando este modelo a nivel de calidad, a nivel de rapidez, no nos estaba funcionando y ahora hemos pivoteado a un modelo más flexible, siguiendo lo que comentaba Dani, ¿no?, de cómo nos adaptamos para no cambiar por completo otra vez. Y ahora lo que hemos implementado es un modelo a medias entre lo que teníamos antes y lo que hemos tenido ahora, y es que tenemos recruiters in-house, equipos pequeños de recruiters in-house en cada país. Estos recruiters se dedican a contratar en posiciones de cualquier craft, sea tecnología, producto, data, pero también pues, recursos humanos o office manager, por ejemplo. Y estos países tienen flexibilidad. Si de aquí X meses decidimos que Barcelona ya no queremos ser 200, sino 250, pues para añadir recursos, sea RPO, sea un recruiter temporal, y de todas maneras tener flexibilidad entre países, porque si el equipo de recruitment de Polonia de repente pues han llenado casi todas sus posiciones y tienen espacio para más, pueden ayudar a Barcelona, pero intentando quitar un poco estos límites o estos bordes que les impedían trabajar en otras partes del negocio. Entonces, seguro que nos queda muchísimo por aprender, seguro que si vuelve a haber algún evento mundial que nos desestabiliza a todos,
habrá cosas que volveremos a repetir, pero bueno, estamos intentando ir hacia un modelo un poco más flexible y más ágil para, bueno, que no haya impactos grandes en nuestros empleados permanentes, digamos. Y lo siento aquí las agencias, pero al final la flexibilidad que da una agencia cuando hay un pico pues ayuda mucho más que tener que decir adiós a un compañero. Creo que se ha desarrollado como cierto músculo para ser más ágil, para poder reaccionar más rápido. No sé si se han capitalizado grandes aprendizajes, pero sí veo como mayor capacidad de las compañías a reaccionar a tiempo y quizás creo que los equipos de People han ganado más autoridad a la hora de comunicarse con el equipo de liderazgo y tomar decisiones más acertadas más rápido. En particular en mi caso sí me pasó que muy temprano en el año CEO, CFO, Head of People, el hiring plan cambió, estamos buscando eficiencia, ¿cómo lo vas a hacer? Y por un tema más de scope tuvimos que tomar algunas decisiones, lamentablemente, pero también me sentí muy cómodo de generar prudencia y decir, hey, no dejamos de estar en un entorno súper cambiante, este es el costo que nos puede generar ciertos meses de aprendizaje para ver cómo reaccionamos con attrition, cómo reaccionamos con nuevos roles que pueden aparecer, si los leads nos van a ayudar para alcanzar para los mercados que tenemos, vamos a estar en nuevos mercados. Entonces, ¿por qué no tratamos de conservar cierto know-how que ya tenemos, ciertas piezas claves para el equipo en términos de engagement, conocimiento y capacidades? Y hoy estoy viendo buen return of investment de esa decisión porque el hiring plan, como siempre, volvió a cambiar, aparecen roles nuevos, aparecen misiones nuevas, tuvimos un muy buen Q1, entonces se aprovecha la posibilidad y dicen, hey, ahora también hagamos esto y bueno, por suerte podemos reaccionar mejor a eso. Me gustaría complementar esto diciendo que creo que el ecosistema también y el mercado trae soluciones más flexibles que te ayudan a generar partnerships con vendors, proveedores que ya te conocen, que en mi caso también me está pasando de poder levantar el teléfono y decir, me gustaría contar con tal persona con la que ya trabajé y en 10 días esa persona ya está contigo, rampapeada, con mucho valor para agregar. Entonces, se me ocurre mucho sobre Embedded Talent, pero creo que hay otras soluciones que tomaron una flexibilidad que te permite reaccionar más rápido. Claro, a mí me afecta más directamente la parte, digamos, baja del funnel, ¿no? Toda la parte de sourcing y tal, no es que me quede lejos, pero la parte baja del funnel, es decir, desde que conocen al equipo, hacemos pruebas técnicas. Aquí hemos aprendido un montón de cosas que me gustaría que, si volvemos a una situación en la que tenemos una necesidad, recordarlas. Me gusta. Cruzo los dedos y espero que estos aprendizajes, ¿no? De cómo trabajar conjuntamente, de cómo ser lo más eficientes posibles, de qué sirve y qué no sirve, nos sirvan y espero que sí. Somos seres humanos, siempre tropezamos otra vez con la misma piedra y me imagino que nos volvemos a dar de narices de bruces con lo mismo. Espero que así sea. Y sé que eres el moderador, pero antes estábamos hablando fuera de un tema que quizás has repetido muchas veces, pero que tenía interés por comentar, que lo has mencionado tú también, y es a nivel del trabajo en remoto, del híbrido. Hablando fuera he visto que tenemos pues, modelos de trabajo muy diferentes en nuestras empresas. Durante COVID, justo después de COVID, todo el mundo pedía remoto, y creo que hemos llegado a puntos diferentes. Entonces tenía curiosidad pues, por compartir con el grupo y quizá también preguntar a los asistentes pues, cuál es su modelo de trabajo ahora. En nuestro caso, todo el mundo pedía remoto. Hemos establecido un modelo híbrido de 40% en oficina, 60% en casa a nivel flexible, pero estamos experimentando en equipos de skills muy nicho, muy nicho, los difíciles de encontrar en equipos remotos para poder seguir aprendiendo de ello y pues poder ser ágiles en el futuro y ya entender cómo funcionan estos equipos, cómo se integran con los equipos híbridos y bueno, intentar ser competitivos en el mercado. Pero entiendo, por ejemplo, que en vuestro caso no es así. Aquí el gran reto está en hacer que esto sea, creo que es imposible hacerlo uniforme. Es decir, hablábamos de personas que se han ido a vivir a otro sitio, hablábamos de... es muy complicado, es decir, o estableces una ley universal, la escribes en piedra y obligas a... O tienes que adaptarte, tienes que empezar a hacer excepciones de las excepciones y luego inventarte
Y ahí es complicado porque es muy difícil hacer unos assessments de esto va a ser así y luego, ¿no? 40-60, vale, sí. Ya, pero... Sí, pero ¿cómo lo mides? Que es un data engineer que está en no sé dónde y, pues igual no. Vale, pues ya no es 60-40, ¿sabes? Entonces es muy difícil. Yo no conozco a ninguna compañía que haya sido capaz de ser consistente en esto de verdad. Y no conozco tampoco a ninguna que sea capaz de reconocerlo. Es decir, por eso estaba preguntando, porque la teoría y la policy está muy bien, pero la realidad si estuviera aquí mi CEO, pues me echaría la calle. Pero nosotros no somos consistentes, no somos capaces de hacerlo. La versión oficial, si esto fuera un all hands, diríamos que la política de la compañía son 3 días en la oficina, 2 en remoto. La verdad, no es eso. Qué curioso, porque creo que el primer paso es saber realmente quién eres, saber realmente qué es lo que valoras. Y para nosotros la cultura de la oficina es parte fundamental de nuestro éxito y de por qué creemos que podemos crecer a la velocidad que crecemos, que es parte de nuestra motivación principal. Pero desde la parte de Talent Acquisition, lo que me duele el corazón de la cantidad de talento que nos hemos perdido por realmente mantenernos firmes en quiénes somos y montamos un equipo de liderazgo desde cero, o sea, somos 9 en el equipo de liderazgo y conocí personas que hubieran sido game changers, conocí personas que hubieran realmente impactado muy fuerte nuestra trayectoria individualmente, pero en equipo y culturalmente hubiera significado un sacrificio que los founders se han mantenido siempre muy, muy firmes. O sea, sí, no digo que no crea o no creamos, porque estoy completamente de acuerdo en que la presencialidad es importante y genera cultura y las compañías, la nuestra, no está formada en remoto y por tanto no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil ser consistente en la política del remoto. Es muy difícil ser consecuente con eso. Cuando estás haciendo hiring habrá veces que dirás, ostras, seguro que os pasará, es que fulanita de tal, que no sé qué, que es la hostia que viene de la competencia, a esa le vamos a poner un asterisco ahí en el contrato y esa va a entrar para adentro. Esa es la parte complicada. Yo no dudo de la aportación de valor de la cultural y ¿sabes? Dudo de la capacidad de ser consistentes en eso. Está bueno, buen punto. Muy cierto. De hecho, vamos a aprovechar para hacer aquí una pequeña, ¿no? Encuesta rápida. A ver, ¿cuántas personas de aquí, levanten la mano, están full remote? Es decir, no tienen por qué ir a la oficina. A ver, así, vamos a ver. Ostras, pues bastantes, es full remote, 25%, más o menos. 25%, va, 25%. Tú también, a ver, no sé, que sé, tú vas a opinar. Nada, que no. Full remote. No, yo a ella también la veo bastante en la oficina, Bueno, es igual, va, full remote, 25%, ok. Vamos a establecer híbrido como 3 días o más en casa, ¿vale? Porque 2 es eso de... Va, 3 días o más en casa, ergo híbrido. Casi igual que el de esto, casi igual, yo también, bueno, otro 25. Y ahora, en plan, o sea, es decir, máximo 2 días en casa o cada día en la oficina, ¿vale? Me falta un tanto por ciento residual, pero bueno, bastante parejo. Equiparado, Oye, y ahora la pregunta de quién quisiera cambiar. ¿Ser remoto? O sea, ¿me explico? ¿Quién quiere cambiar? Vale, vamos a coger el ejemplo de aquí. ¿Te llamas, perdona? Esther, ¿tú has dicho que trabajabas? Yo en UPC. Pero es... Hago 3 en la oficina y 2 en casa. ¿Lo Un día cambiarías más, mínimo. Vale, o sea, has dicho que no era así, hemos dicho 3 o más, pero cambiarías por más flexibilidad. ¿Alguien que está full remoto cambiaría por oficina? Amazing hiring. ¿Alguien de full remoto cambiaría? ¿Sí? ¿Irías algunos días más a la oficina? Al menos 3, 4. ¿Y tú? ¿Tu rol es? Claro, para un equipo comercial es clave. Y ya prácticamente con esto cerramos.
Bueno, yo trabajo en LinkedIn y nosotros en LinkedIn podemos escoger si trabajar desde la oficina o en remoto. Entonces yo creo que también lo que estamos viendo en el equipo es que aunque podamos trabajar todos los días en remoto, vamos a la oficina porque nos gusta, es decir, es nuestra decisión, ¿sabes qué quiero decir? Entonces a lo mejor el dar el poder al empleado, no lo sé, puede ser una ventaja porque a nosotros nos funciona. Sois muy serios. Creo que anima mucho la dinámica de grupo, como muy serios. Puede ser. El último técnico. Mira, vamos a aprovechar este tema para el networking, que veo que se nos está yendo el tiempo y además quiero dar también tiempo por si tenéis alguna pregunta para alguno de los speakers. Básicamente, de nuevo, un resumen muy rápido de lo que hemos visto para que no se nos olvide. Nos comentaba Marta, paso del modelo craft, de alguna manera, recruiters en este caso, personas de HR más especializadas a un perfil más generalista, es decir, en el momento en que a lo mejor ya no hay tanta carga en ventas o en ingeniería o en lo que sea, finanzas, a dar esta flexibilidad o incluso hacer este T-shape, ¿no? Que se dice, de decir, tengo generalistas que en un momento dado saben mucho de ingeniería, saben mucho de CTM, etc. Y luego, creo que todos lo habéis comentado, aprovechar también esta flexibilidad, a lo mejor decir, tengo un equipo a lo mejor interno más reducido que me da el 90% de lo que necesito y luego en momentos puntuales tiro de un RPO o tiro de una agencia que me ayude con unos perfiles muy específicos. Luego, el otro tema muy interesante era el tema de la más autoridad y me ha encantado el tema que ha comentado Marcos, ¿no? Más autoridad, más capacidad de reacción, es decir, probablemente no nos hemos vuelto más ágiles o este aprendizaje no ha ido tan lejos, pero sí que creo que nos ha capacitado más para decir, hey, problema, vale, pum, actuamos, ¿cómo nos organizamos? Venga, yo miro esto, tú miras lo otro, vamos a alinear con leadership, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y a lo mejor nos hemos curtido más en este tipo de cosas porque antes a lo mejor habíamos tenido una inercia, que había ciertos temas que si algún día hay una guerra, pues ahora lo tienes aquí, ¿no? O si algún día hay un virus, pues ahora lo tienes ahí. Pues ahora mismo como que tenemos esta capacidad de reacción, ¿no? Entonces, bueno, y luego también decir que es verdad que yo también he visto por parte de los providers de tecnología, de herramientas que utilizamos o incluso de servicios, como también más flexibilidad. También no les ha quedado otra, ¿no? Pero que he visto muchas empresas decir, bueno, ¿cómo os podemos ayudar? Antes teníamos el modelo X que funcionaba en un contexto X, pero ahora que este contexto ya no es este, pues ¿qué podemos hacer? Pues no sé, los pagos los podemos hacer más a largo plazo. En cambio de trabajar al éxito, pues te hago un pequeño implant para ti, no sé, cosas más creativas que en un momento dado, como que ahí sí que a lo mejor se han vuelto un poco más custom, ¿no? O craft para cada cliente. Pero bueno, dicho esto, gracias a todo el mundo por asistir y a los speakers, pero antes del aplauso y del networking y tal, preguntas. Daremos espacio para un par o tres de preguntas. A ver, tenemos por ahí. Nos dices, por favor, tu nombre, de qué empresa vienes, la pregunta. Hannah Machado, de la empresa Kingfolks. En el tema de talent retention, quería saber de ustedes qué tipo de innovaciones estamos trayendo, además de team buildings, virtual coffees, Bonusly, oportunidades de carrera dentro de la misma empresa. Además de todo esto que ya conocemos, ¿hay algo más innovador que estemos haciendo en empresas de tecnología o mejor? ¿Qué más quieres? Lo has hecho todo, ¿no? ¿Hay alguna cosa más que se os ocurra que no hayáis explorado hoy? Que tengáis en el roadmap. Estoy muy enfocado en Employee Recognition. En Employee Recognition. ¿Vale? ¿Algún plan que tengáis de Employee Recognition o showcasing employees? Yo casi diría que, visto lo visto en la experiencia anterior, que se han hecho muchas cosas de estas, ¿no? Y muchas no han funcionado para nada. Yo casi diría que vale la pena hacer pocas cosas, hacerlas bien y hacerlas de corazón, es decir, oye, ¿sabéis? Y eso realmente es Employee Recognition. Si haces un team building, pues que impliques al 100%, que no contrates a
no sé quién de fuera que te lo haga y el catering y ya está, no, joder, hagámoslo conjuntamente. Oye, pues hagamos una comisión para que, ¿sabes? Estas cosas hechas conjuntamente con solo el camino, el proceso ya sirve. Igual sirve más hacer una cosa de estas conjuntamente, hacerlo de corazón y con el ánima, que no meter mucho dinero cuando lo había y que todo te lo haga una gente externa y que la gente ya con canales. Creo que eso funciona mucho mejor. Cuando busqué la definición de retención, habla de algo que quiere salir. Entonces, no soy tan fanático del término retener, sino más de hacer el engagement. Y el engagement, de nuevo, creo que empieza de ser muy explícito en quién eres, en cuáles son las cosas que valoras y cuáles son las cosas que no valoras, y ojalá encontrar a tu talento alineado sobre eso. Y en particular cuáles son las cosas que te hacen sentido tanto a ti como a ellos. En particular en Amenities, es la gente lo que más valora es la gente con la que trabaja. Entonces, todo lo que puede hacer experiencias que nos ayuda a conectarnos, el team building, le ponemos mucho budget a eso. Todos los meses invertimos en una oficina muy cara y muy linda, que es Ático, donde tenemos 2 plantas luminosas con una terraza. Comentaba a modo de anécdota que me pasa que a veces por H o por B tengo que hacer una visita a la oficina en el fin de semana y veo gente del equipo aprovechando la terraza de Ático durante el fin de semana de equipos diferentes a donde conectan. Son por lo general perfiles muy jóvenes que se mudan a Barcelona de 26 nacionalidades distintas, que se encuentran compartiendo un montón de cosas y todo lo que podamos alimentar eso que ellos tanto valoran va a tener mucho sentido para las dos partes. Entonces, quizás a veces uno se mata de ser creativo o de replicar algo que hace otra compañía porque es muy fácil mirar al costado, pero es muy importante, creo, como entender qué es lo que es valioso para ti. Sí, creo que al final, poco que añadir a lo que ya habéis comentado, lo más importante para nosotros es entender pues, qué es lo que los empleados nos piden, qué es lo que buscan, pues a través de las engagement surveys, tener el ojo puesto a nivel muy recurrente en qué nos piden. Y al final, a nivel curioso, cuando hacemos las exit interviews, aquí en Barcelona, por ejemplo, lo que más valoran es la cultura. A pesar de haber estado en remoto forzados por COVID hasta ahora, pero la cultura de oficina, la cultura de empresa y al final, como comentabas, ¿no? Ponerle alma, ponerle corazón a estos eventos o puede ser que como nosotros tenemos un descuento de pádel y se organizan para ir a jugar a pádel en la acera de enfrente, pero algo tan pequeño como eso, que al final como empresa no nos cuesta ni un céntimo, añade mucho más valor quizá que hacer muchísimos planes de recognition o dar un voucher de Amazon por un X motivo. Que no digo que no se tenga que hacer, todo suma, pero quizás simple es mejor en este caso. Muy bien, muchas gracias por compartir. Ultimísima pregunta por ahí. Y ya sí que cerramos. Y ya quien tenga más preguntas, luego habrá aquí espacio. Bueno, gracias. Soy Raúl Arnero de People Consulting, un poco de control de la compañía. Te voy a preguntaros cómo haces para verte comentado de algo, ¿no? Una persona que sobre el tema del empleado. ¿Cómo recuperáis esa voz del empleado para mejorar ese employee experience? Muchas veces estas iniciativas que se dan de buena voluntad o de corazón son muy genéricas y no conectan con el empleado, ¿no? Al final, que le den un voucher, como decía Marta, facilidades para un hay gente que esto no lo ve. Entonces, ¿cómo hacer esa forma de personalizarlo o recoger esa información, esa voz, ¿no? del empleado para generar salud emocional o esa retención o esa engagement? Gracias. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Es un buen punto. Cuando en varias cosas me salen. Primero que esto lo aprendí de Albert, personas diferentes tienen necesidades diferentes, entonces
a veces es mejor poner esfuerzo en maximizar su neto y encontrar remuneración flexible o algunas cosas así para que cada uno pueda optar por lo que más valor le agrega a esa persona. De alguna manera eso es una opción fácil. Luego es empoderar a los managers para que te puedan traer cosas puntuales. Me ha pasado de que venga un manager que creo que tiene buen criterio con hey, esta persona acaba de ir above and beyond, hizo este impacto, etcétera, me gustaría darle un spot bonus. Y créeme que la sensación de un empleado que se sienta con su manager que diga vi esto y por eso estoy haciendo esto contigo y que venga como sorpresa suele ser mucho más impactante que algo estructural. Y luego hay muchísimos mecanismos para estar cerca de la gente y cómo levantar su feedback con las necesidades. No todas van a ser relevantes o abordables, pero en particular nosotros usamos Office Vibe, que te da como un pulse check de manera bisemanal, cada 2 semanas. Y cuando notamos que la métrica fluctúa mucho, que nos acaba de pasar, de hecho, bajó, hicimos una engagement survey un poco más profunda. Y lo complementamos con focus groups de invitar diferentes personas a interactuar y preguntarles cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, cuáles son las cosas que perciben que estamos haciendo mal y si tienen algunas acciones que les gustaría poner ahí. Tiene cierta complejidad y que a veces generas muchas más expectativas de las que puedes cumplir, pero solamente el hecho de, hey, te estoy escuchando, ya es muy valioso. Y luego identificar cuáles son las cosas que perciben que son bien hechas y poder hacer double down en eso, ya es muchísimo camino recorrido. Yo diría que cuidado, un poco como las metodologías ágiles, ¿no? Cuidado con que las liturgias te hagan olvidar cuál es el origen, cuáles son los fundamentos de eso. Evidentemente los Office Vibe, bonos y todas las cosas pueden servir, pero si olvidas por qué lo estás haciendo, si no escuchas de verdad, si lo único que haces es gestionar una métrica, eso no sirve para nada. Entonces, yo vuelvo a cultura y propósito. Y quizás simplemente para añadir, porque no tengo mucho más que añadir, diría que trabajar muchísimo con los managers. Al final ellos son la cara visible de nuestra cultura. Obviamente conocen a los equipos mucho mejor que nosotros y al final pueden hacer una intervención muy targeteada para un empleado o un grupo de empleados, pero las directivas que vienen desde arriba, desde una burbuja plug and play para todos, pues no siempre funcionan. Y desde el manager más junior al más senior, yo diría que invertir en ellos y acompañarlos desde People Partnering, pero también desde liderazgo, es una muy buena inversión en el engagement de los empleados. No hay ninguna app que supere eso. No. Si alguien la inventara. Muy bien, pues hemos terminado por ahora. Ahora va a haber un poco de networking fuera. Las cervezas son en la barra, el resto de bebidas y tal va a ser fuera. Lo voy a mantener muy corto. ¿Y cuándo es IO Barcelona? Ahora voy a decir, voy a pediros 2 cosas, además de daros la información logística. 2 cosas. Empiezo por 3 cosas. Empiezo para la del medio para evitar que luego no pueda hacer la tercera. La primera es, la del medio. La primera es, os voy a pedir una cosa, pero no os levantéis. Quedaros 2 segundos más sentados o donde estéis. Pero ahora voy a la primera, que es un fuerte aplauso para Jordi, Marcos. Por venir al evento y ahora voy a la final, que es el tema de HyperPCM. Muy rápido. Tanto yo como Marta, junto con otras personas, ya en 2016 empezamos una serie de meetups que sobre todo están enfocados a talent acquisition. De alguna manera, el colofón de todo esto es una conferencia internacional.